Bueno, yo quiero compartirles una palabra que Dios estuvo hablando a mis vidas, de algo muy antiguo, muy antiguo. Imagínense qué puede ser tan antiguo desde el Génesis. ¿Qué puede ser? El pecado, diga conmigo el pecado. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué importante como hijos de Dios que cuidemos nuestro corazón, que estemos velando, ¿no? A ver cómo está mi corazón, en qué estado se encuentra. Mire, el Salmo 34, versículo 18, dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un corazón quebrantado y un corazón herido? Porque a veces pensamos que una persona que tiene un corazón herido, decimos, está quebrantado, ¿no? Quizás lo vemos llorar y decir, ay, está quebrantado. Pero Dios habla de un quebranto en nuestro corazón que produce cosas. Ahora vamos a ver la diferencia. Un corazón quebrantado es un corazón que se rinde, un corazón que se humilla. Y un corazón herido es una persona que pelea por sus derechos, por tener la razón. No importa a quién ofenda. Una persona herida es una persona con resentimientos y amargura. Y siempre le echa la culpa de sus problemas a los demás. Y justifica sus errores. ¿Le parece? Ahora el quebrantado es aquel que está dispuesto a perdonar. Es aquel que cede sus derechos y no busca su propio beneficio. El de espíritu quebrantado es aquel que quiere obedecer a la palabra, porque está quebrantado ante la presencia de Dios y necesita agradar a Dios, necesita obedecer a Dios. Ahora, para tener un corazón quebrantado, tenemos que preguntarnos quizás, ¿para qué me sirve el corazón quebrantado? ¿Qué beneficios tengo al tener un corazón quebrantado? Y una persona de un corazón quebrantado es una persona que puede madurar en su carácter. Que en los momentos de crisis puede aprender lecciones que Dios tiene preparadas para enseñarles. Una persona quebrantada es la persona que puede reconocer cuando en su vida hay pecado. Hay pecado de orgullo, hay temor, hay vanidad, hay avaricia, hay resentimiento. Eso es lo que pasa cuando en nuestro corazón hay quebrantamiento. Ahora, nosotros vemos a través de la palabra aquellos hombres y mujeres de Dios que cometieron diferentes errores. Ahora, claro, Dios permite que esos errores que fueron plasmados en la Biblia no están por casualidad. Y aquellos que tienen todos los detalles, vos decís, ¿cómo puede ser que esté todos estos detalles? ¿Por qué? Porque Dios nos quiere enseñar algo. Y recordaba el Salmo 30, versículo 6, al salmista David. Y el salmista dice, en mi prosperidad dije yo, no seré conmovido jamás. Porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte. Uno de los grandes errores de David. David, cuando alcanzó la prosperidad, David cuando alcanzó el reino, David cuando tenía todo lo que había deseado, dijo, bueno, yo no seré jamás conmovido. Esto va a estar por siempre en mi vida. No me va a quitar nada el Señor, todo va a ser mío, todo lo tengo. Tengo poder, tengo autoridad, tengo reino, tengo riquezas. Pero ¿qué pasó? Dice que Dios escondió su rostro de él y fue turbado. Y usted puede leer el acontecimiento que pasó, no voy a entrar en detalles porque no voy a este tema, pero se los recuerdo, cuando David quiere hacer un censo. David tenía un ejército muy grande y dice que el diablo incitó para que se haga un censo. Entonces David quería hacer un censo a ver cuántos soldados tenía, cuán grande era su ejército. Aquel jovencito que había confiado en Dios y salió a pelear con el Goliat, apenas con una gomera, una honda, pero ahora él quería saber
cuánto ejército tenía, cuánta gente tenía con él. Y sabe, esto desagradó a Dios. Porque esto estaba mostrando que David ya no estaba confiando como ese jovencito en ese Dios todopoderoso que peleaba las batallas con él, sino que estaba confiando en lo que tenía. No sé si estás confiando en lo que tenés o estás confiando en el Dios todopoderoso. Y ahí, en ese momento, dice que Dios manda un juicio contra David y le da 3 opciones para que 3 castigos. Y le dice 3 años de hambre, 3 meses huyendo derrotado del ataque del enemigo, o 3 meses de pestes que vengan del Dios vivo. Y ahí David dice, mejor es caer en las manos del Dios vivo, porque grandes son sus misericordias. Usted después lo puede leer. Pero ¿cuántas veces podemos endurecer nuestro corazón y tiene que ser quebrantado para que Dios pueda hacer aquello que ha preparado para nuestras vidas? Muchas veces nos cuesta entender que fuimos creados con propósito, que nacimos con propósito, que Dios tiene un designio preparado para cada uno de nosotros. Ahora mire lo que pasó en el Salmo 19, versículo 12. Dice, en el versículo 12 dice, porque ella quedó advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Está hablando de la palabra. Dice, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Quien la obedece recibe una gran recompensa. Quien está consciente de sus propios errores pregunta, perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. David entendió que le tenía que pedir a Dios que lo librara de los pecados ocultos. Sabe que muchas veces hay pecados ocultos en nuestras vidas. Pecados ocultos que impiden que la bendición de Dios llegue a mi vida. Pecados ocultos que me impiden avanzar en el propósito que Dios tiene. Mire, el pecado oculto, a veces cosas que están mal ante los ojos de Dios, pero parece que las podemos cubrir muy bien. Vieron que a veces hay personas que son especialistas en esto, ¿no? Nadie se da cuenta de lo que está haciendo. Quizás está viviendo una doble vida, pero nadie se da cuenta. No hay sospecha. Aparentemente él dice o ella dice, está todo en orden. Nadie se enteró de lo que hice, ¿no? El líder no se dio cuenta, el pastor. Pero ¿sabe? Hay alguien que no le podemos ocultar nada. Y yo recordaba esa imagen, ¿vieron cuando un chico le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué tenés ahí? Y el nene, ¿qué hace con la mano? No tengo nada, ¿no? Y vos decís, pero ¿qué tenés ahí? Bueno, para Dios es lo mismo. Si Dios lo ve todo. El salmista que conocía a Dios decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde podré esconderme, Señor? Si vos me ves en todos lados. Pero ¿sabe? Esos pecados ocultos muchas veces los podemos ocultar a familiares, amigos, a colegas, pero nunca van a ser ocultados de Dios, porque su mirada de fuego lo descubre todo y siempre vamos a estar desnudos ante su presencia. ¿Cuántas veces hemos escondido cosas, sentimientos, pensamientos, comportamientos? Ahora, David también tuvo este error y David también quiso ocultar el pecado. Y seguramente por esta experiencia que David tuvo, hoy podemos escuchar a través de los salmos las enseñanzas que él nos da para que nuestra vida sea bendecida. Porque todo lo que está escrito es para que vos y yo, vos, ellos, todos podamos tener una vida de victoria. Amén. Segunda de Samuel 11 dice que David estaba solo en el palacio. Dice, reposando. Claro, era primavera, cuando los reyes salen a la guerra. En primer lugar, David tenía que salir a la guerra, Pero ¿qué hizo? Hoy no tengo ganas. Me voy a quedar en el palacio. El peor error.
quedarte en el lugar donde no tenés que estar. Él tenía una misión, tenía un propósito, tenía que salir a la guerra y se quedó en el palacio, claro, re cómodo David. Yo no sé cómo sería la cama de David, pero se ve que era muy buena porque dice que durmió hasta la nochecita, la tardecita, así que se durmió una flor de siesta. Y se levantó y dijo, ¿qué hago? Voy a pasear por la terraza. Y de pronto, esta muchachita se ve que dejó la ventana abierta y estaba bañándose. Y como era el rey, dijo, ¡wow! ¡Qué bombonazo! No, no. No voy a decir lo que pueden llegar a decir acá los porteños, no. ¿Qué hizo? Bueno, la manda a llamar y pregunta, ¿quién es esta chica? ¿Quién es? Y es la esposa de Urías, dicen. Urías pertenecía al ejército de David. Bueno, que me la traigan. La trajeron, Betsabé vino a estar con el rey tuvo relaciones con esta chica y la chica se fue a la casa, que era la esposa de Urías, ella era casada. ¿Qué pasa? Esta chica queda embarazada. Entonces, David ya había pecado. Ahora empezó a transcurrir cómo escondía ese pecado. Le manda a avisar Betsabé que estaba embarazada, entonces planea una estrategia para seguir ocultando el pecado. Dice el versículo 6. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías, el hitita. Y Joab así lo hizo. Y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab, porque Urías era el esposo de Betsabé que estaba luchando las batallas que David tendría que haber estado luchando. Dice, y luego le dijo, vete a tu casa, le dice a Urías, y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Mire, el rey se hacía creer que era tan bueno, pasar por tan bueno, que le dice, traigan a Urías. Y a Urías le dijo, bueno, Urías, te voy a dar un regalo. Anda y acostate con tu esposa. Qué bueno, David. ¿Pero qué estaba planeando? Esconder ese embarazo. Que piense que ese embarazo era de Urías y realmente era de David. Pero estaba queriendo ocultar. Ahora, mire la fidelidad de Urías. Pero Urías, en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia del rey. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó, ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Y en este momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. Y a pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. Mire cómo David, ya su mente retorcida, estaba planeando cómo hacer para salir de ese pecado. Y luego, como Urías no accedió ni borracho a ir a su casa, dice que lo manda al ejército nuevamente. Pero ahí planea algo peor David. Porque sabe, el pecado va en aumento. El pecado no es que cada vez vas a pecar menos. Cuando más pecas, más vas a querer pecar, más te vas a enredar y más vas a quedar atado. Y dice que David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha será más dura. Y luego déjenlo solo para que lo hirieran y lo maten. A David no le importó nada. No le importó ese soldado fiel, no le importó nada. Él quería encubrir su pecado. Mire hasta qué punto el ser humano puede llegar a hacer cosas para ocultar el pecado.
Pero podemos ocultar nuestro pecado delante de los hombres, pero nunca nuestro pecado va a ser oculto delante de Dios. Y lo tremendo de todo esto, que todos estos pecados ocultos van a traer consecuencias, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestra familia. Dice que más adelante, Dios dice en el capítulo 12 que el Señor envió al profeta Natán a ver a David. Y cuando Natán se presentó ante él, le dijo, en una ciudad, le da una ilustración a David para que el mismo rey pueda ver lo que él hizo. Y le dijo, había un hombre que era rico y el otro que era pobre. El rico tenía una gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado y él mismo la crió. Y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos, y comía de su misma comida, y bebía en su mismo vaso, y dormía en su pecho. Y aquel hombre la quería como una hija. Y un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y le preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán, te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la ovejita porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Y en el versículo 7 dice, entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Qué duro habrá sido ese momento. ¿Cuántas veces señalamos, acusamos, pero no nos fijamos realmente lo que nosotros estamos haciendo? Cómo estamos llevando nuestra vida en Cristo, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Le dijo, que Dios le dijo a través de Natán, yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl, te di el palacio y las mujeres de tu Señor, aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. Porque despreciaste mi palabra, hiciste lo que no me agrada. Has asesinado a Urías, el hitita, usando a los amonitas para matarlo y te has apoderado de su mujer, puesto que has menospreciado el apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a unos de tu familia, los cuales se acostarán con ella a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel a plena luz del sol. David admitió ante Naamán, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás, pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y todos conocemos la historia de David. Después de eso, su reino tuvo guerras, problemas, su hija fue abusada por su hermano, el mismo hijo de David se levantó en contra de David, había pecados que se manifestaban, pecados familiares, pecados generacionales. ¿Sabe? A veces pensamos, pero no pasa nada. No, sí pasa. El pecado trae destrucción, el pecado trae muerte. ¿Qué es un pecado oculto? Es aquella acción que nos lleva a fallarle a Dios de una manera que quizás las personas no saben, pero estamos dañando nuestra relación personal con Dios. Por más que lo puedas esconder, por más que lo puedas ocultar, estás dañando tu relación con Dios. Es aquel mal hábito que nos lleva al fracaso espiritual, que no nos deja alcanzar los propósitos que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Son aquellas acciones que de no pararlas van a destruir tu vida cristiana. Es una bomba de tiempo. ¿Qué es el pecado? ¿Y las bombas de tiempo? ¿Qué pasa con las bombas de tiempo? En cualquier momento explota. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con una bomba de tiempo para que no explote? Desactivarla. Decirle a que te lo vamos a desactivar la bomba. Inmediatamente, ¿sí? El pecado
muchas veces es oculto para todos, pero menos para Dios. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 9 dice, no os engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Cuando hay pecados ocultos, no hay avance, no hay crecimiento, pero hay derrota garantizada sobre tu vida. Josué 7 dice que Dios le había dicho a Josué, vas a entrar a la tierra prometida y vas a derrotar a tus enemigos y todas las batallas las vas a ganar. Y de pronto Josué se encuentra con su pueblo que está siendo derrotado. Entonces se arrodilla y empieza a clamar al Señor, Señor, ¿cómo puede ser? Me dijiste que me ibas a dar la victoria sobre todos mis enemigos. Y el Señor le dice, vamos Josué, levántate y anda a ver dónde está el pecado. El pecado estaba en Acán, en un solo hombre que se llevó por la codicia, que vio y codició. Eran pocas cosas de mucho valor. Un manto babilónico, unos lingotes de oro, unos lingotes de plata. Pero ¿qué pasó? Los escondió bajo tierra. Parecía que era la trampa perfecta. ¿Quién lo iba a descubrir? Dios. Ahora, lo que Acán hizo no trajo solamente su muerte, porque el castigo de Acán fue que murió él, sus vacas, sus ovejas, su familia. Dios los mandó a exterminar. La Biblia muchas veces habla del pecado de Acán, sino que ese pecado de Acán trajo la derrota para todo el pueblo. Y a veces hay pecados familiares que traen la derrota para toda la familia. Y a veces decimos, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué la plata que entra se va como por saco roto? Porque hay pecados ocultos que debemos confesarlos, que debemos presentarlos delante de Dios. En Mateo capítulo 15 dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Podemos servirle al Señor, podemos cantar, podemos predicar, pero de nada sirve si nuestro corazón está lejos de Dios. Si no hay quebrantamiento, si no hay entrega. ¿Sabe? Dios está en todos lados, pero Dios no nos acompaña en la transgresión. Si vos decís, me voy a tirar una canilla al aire, Dios no va a ir con vos. Dios no está en la transgresión. Dios te acompaña en su voluntad y cuando vos vivís en la obediencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es Dios. Ahora, tenemos que tener cuidado porque hay pecados que están en nuestras vidas. Quizás esta palabra no es de que vas a conquistar, que vas a hacer cosas grandes, que Dios te va a sanar, te va a liberar. Y a veces nos molesta que nos hablen del pecado. Nos molestan, porque dice la palabra que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabe una cosa? A usted le puede molestar, pero al Señor le agrada cuando nosotros nos quebramos ante tu presencia y reconocemos que somos pecadores y necesitamos de la gracia poderosa, divina de Dios. ¡Aleluya! Y esto es lo que lo lleva a la victoria. Esto es lo que lo lleva a la victoria. Cuando nosotros nos humillamos y quebramos nuestro corazón delante de la presencia de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. Amén. Aleluya. Así que sonría que Jesús le ama. Amén. Es decir, que todos los días podemos pecar, pero hay pecados que están ocultos. Hay pecados que están en nuestro corazón. A veces hay adulterio, fornicación, codicia, perversión y están escondidos. Pero qué bueno que Dios nos permite entregarle todo esto al Señor. ¿Sabe? Los pecados ocultos en algún momento salen a la luz. Cuando los hermanos de José dice que fueron y lo mataron, lo metieron en la cisterna, no murió. Pero ellos fueron, llevaron la ropa de José ensangrentada y le dijeron al padre, lo mataron los animales, papá, a José. Era una mentira. Pasaron 20 años y este pecado salió a la luz. Caín, cuando empezó a aborrecer a su hermano,
porque su hermano tenía un corazón agradable a Dios. Y Dios le advierte a Caín, Caín, el pecado está a la puerta, Caín, que no se enseñoree de vos. ¿Cuántas veces Dios nos advierte? No vayas por ese camino, no sigas haciendo lo que estás haciendo. Pero nosotros no escuchamos. Así fue con Caín. Dios le dijo, Caín, que el pecado no se enseñoree de vos. ¿Qué hizo Caín? Salió, fue y mató al hermano. Y dijo, nadie me vio. Sí, en Hebreos habla de que la sangre de Abel clama por justicia. Dios lo ve. Y Dios quiere que tengamos esas vidas santas, esas vidas consagradas al Señor. Hoy en día estamos viviendo una vida liberal, todo está permitido, todo está bien, todo está bien. No, hermanos, no es así. No llamemos a lo bueno malo, a lo malo bueno. Mire lo que dice Eclesiastés 12:14. Un día traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La Biblia dice que el pecado encubierto, el que no ha sido confesado ante Dios como pecado, donde la persona no se ha arrepentido, se descubrirá. Esto es inevitable. Por eso el quebrantado de corazón va y dice, Señor, te fallé otra vez. Ayúdame, Señor. Líbrame de este pecado que me domina. Como decía Pablo, miserable de mí. Pero reconocía su pecado. Dice Job 20:27, los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Pero cuando hay confesión, gloria a Dios, hay perdón de pecados. Pero dice en Proverbios 28:13, el que encubre, mire, pecado oculto, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Por eso David decía, ¿quién puede conocer los pecados escondidos de mi corazón? Solamente Dios te puede mostrar aquellas cosas que están ocultas, que a veces decís, no puede ser que yo sienta esto, que a mí me pase esto. ¿Por qué me está pasando? Quizás hay pecado, pero Dios tiene poder para limpiarnos. Por eso cuando David ya fue más grande y había vivido mucho más, dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24 que él dijo, examíname, oh Dios, y sondea. ¿Sabe lo que es sondear? Ir profundo, ver profundamente lo que hay en nuestro corazón. Usted cuando va a la presencia de Dios puede decirle al Señor, Señor, mira mi corazón y mostrame lo que hay en mi corazón. ¿Por qué caigo y caigo? ¿Por qué esto y aquello? Usted tiene que hablar con Dios, permitirle al Espíritu Santo que lo examine, como decía David. ¿Para qué? Para que usted pueda ser alineado sus pensamientos a los pensamientos de Dios y pueda dejar ese mal camino. Mire, Deuteronomio 8:13 dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:12. A veces Dios permite para que salga de nuestro corazón. ¿Sabe? Dios nos conoce, pero a veces nosotros no nos conocemos tanto. Y Dios quiere que nos conozcamos a ver si realmente vamos a ser fieles o no. ¿Vamos a guardar su palabra o no? Es muy importante eso. Ahora, los pecados no podemos dejar que habiten en nuestras vidas. En un momento de mi vida tuve que pasar una situación muy difícil. Era una mañana, me levanté, le iba a llevar a Joelito a hacerse un hisopado de fauce. Tenía 3 años, creo. Y cuando me voy a levantar, me rozo el pecho y me siento un bulto. Nunca fui de ir mucho al médico. Y sentí que tenía que ir al médico. Hablé con una amiga que es médica y me dijo, tenés que ir ya al médico. Fuimos con Fernando a los 2 días al hospital Lucio Menéndez. Cuando la doctora me vio, me dijo,
¿qué pasó? ¿Qué te dejaste estar? Y me empezó a retar la doctora, ¿no? Y yo decía, no entiendo por qué me reta, pero la vi mal. Y eso me hizo darme cuenta que algo andaba mal en mi vida. Salí de ese lugar llorando. Dije, ¿qué tengo? Me mandaron a hacer estudios, de ahí me mandaron a Capital, me atendieron un plantel de médicos y todos me decían, quédate tranquila, gorda, te vamos a operar, te vamos a operar. Ya, hay que operarte ya. Imagínense, estaba recontra asustada. ¿Qué tengo? Bueno, esto es para sacarlo, lo vamos a sacar, lo vamos a extirpar. No había que esperar, no había tiempo, había que sacarlo ya. Y recordaba esa palabra que está en Santiago 1:15, dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Y así pasa con el pecado. No lo podemos dejar. Lo tenemos que extirpar de nuestras vidas. Aunque nos cueste, aunque nos moleste, hay que sacarlo. Diga conmigo, hay que sacar el pecado. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Ahora, lo importante que el médico me explicó, vamos a sacar ese tumor. Pero ¿sabes una cosa? Me dijo Zulma, vamos a limpiar todo lo que hay a tu alrededor. Sacamos eso y limpiamos todo lo que hay alrededor. Y a veces quizás tratamos con ese pecado, eso que damos a luz, ¿no? Aquello que usted sabe con lo que está luchando. Pero también tenemos que limpiar lo que está alrededor. Porque eso que está alrededor en algún momento puede empezar a crecer, puede empezar a desarrollarse. Y eso habla de que muchas veces sacamos el pecado, pero ¿con qué personas nos estamos juntando? ¿Con qué personas nos relacionamos? ¿Con qué personas compartimos tiempo? ¿Son personas que me edifican? ¿Son personas que me ayudan a alcanzar el propósito que Dios ha preparado para mi vida? ¿O son personas que me desvían del plan y del propósito de Dios? Mire lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos juguetear con el mundo. No podemos acariciar el pecado porque en algún momento vamos a ser atrapados. Así como dice Manzanita, el pecado se te pega. Y tenemos que sacar ese pecado, renunciar, pero limpiar aquellas cosas que me llevan a ese pecado. Tengo que sacarlas de mi vida. No puedo permitir que esas cosas estén en mi vida porque en algún momento me van a hacer caer. Ahora, cuando termino ese tiempo de operación, fue un tiempo difícil, pero luego el médico me dijo, andá, descansá, tomate un descanso. Y yo le pedí a Dios, por favor, que no me hagan quimio. Pero fui al médico. El médico me dijo, bueno, gorda, ya te operamos, qué sé yo. ¿Ahora qué vas a hacer? Quimio. Puede ser. Me acuerdo que salí, vieron que las mujeres hablamos mucho, ¿no? Pero muda salí. No hablé me parece hasta la autopista. Fernando estaba sorprendido que yo no hablara. No lo podía creer. ¿Por qué? Porque se necesitaba un tratamiento más profundo. Un poco más de limpieza. No bastó con extirpar, no bastó con limpiar alrededor. Había que hacer una limpieza más profunda. Y usted cuando va a la presencia de Dios y entrega ese pecado y se arrepiente y empieza a cortar. Hoy hablaba con alguien y le decía, bloquea a esas personas. Bloquealas. Hermano, ¿es tu vida o estás muerto? Bloquea. Aquello que no te sirve, bloquealo en el nombre de Jesús. Luchá por tu vida, luchá por tu santidad, luchá por el propósito que Dios ha preparado para tu vida. No cedas al enemigo porque sos pan comido. Satanás tiene un plan y es el de matarnos, destruirnos. ¿Y cómo lo hace? Con la seducción, con el pecado. Y cuando me hicieron ese tratamiento,
yo estaba preparando la palabra y era como que Dios me hablaba mucho sobre eso. Y me traía el Salmo 51:2, donde el salmista dice, lávame más y más de mi maldad. Aleluya. No basta solamente con arrepentirnos, no basta solo con cortar. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo escudriñe todo nuestro ser y saque todo aquello que nos sirve. Aleluya. Ahora, claro, la quimio me dejaba nocaut. Muchos no saben, porque Dios, vieron que dice la palabra que Él da fuerzas al que no tiene ninguna, y realmente Dios me daba esa fuerza. Fernando me decía los domingos, a vos te ponen un resorte, ¿qué te pasa? Yo quedaba nocaut. Y a veces cuando nosotros entregamos ese pecado al Señor, cuando empezamos a cortar, cuando le pedimos a Dios que nos limpie, quedamos nocaut. Quedamos como sin fuerzas, desganados, nos sentimos mal. Pero después el Espíritu Santo te renueva, te levanta, te aviva. Aleluya. Ahora, luego que pasé eso, terminé con la quimio y dije, bueno, ya está, ya terminamos. Fuimos al médico, el médico dijo, no. Ahora, y me decía, gorda, vas a pasar por los rayos. Rayos, sí, 40 y pico secciones de rayos. ¿Sabes? Yo no quería ir más, pero había que seguir trabajando, matando todo aquello que no servía, todo aquello que en algún momento se podía despertar. Y el pecado es comparado en la antigüedad con la lepra. Y el pecado es así, de a poquito nos va apartando. Vieron familias que estaban consagradas, empiezan a murmurar, empiezan a quejarse, empiezan a criticar. Empiezan a hablar cosas que no tienen que hablar. Hablan de sus autoridades, hablan de este, de aquel, del otro. Llega un momento que dice, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Chao, fuiste, el diablo cumplió su propósito y perdiste lo que Dios había preparado para tu vida. Cuando fuimos a hacernos rayos, digo porque Fer me motivaba a que vaya, ¿no? Porque muchas veces no quería ir. Y Dios me proveía esos médicos que me tenían cortita. Me retaban todos a mí. No sé, me vieron la cara. Si no iba, no sabe. Pero agradezco a Dios por esos médicos realmente. Ahora, me impactaba lo que hace el rayo en el cuerpo. ¿Sabe lo que hace el rayo? Transforma el ADN. Es tremendo. ¿Y sabe lo que es el ácido desoxirribonucleico? Es el ADN. El ADN contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de los órganos vivos y algún virus. Y también trae la genética de tu familia. Viste que vos decís, yo tengo el carácter porque así es mi mamá, así es mi papá, así es mi tío. Le echamos la culpa a todos los parientes y no hacemos cargo de ningún pecado, ¿no? Pero bueno, es eso el ADN, ¿no? Ahora, el rayo hace eso. Transforma ese ADN que ya fue contaminado, que está enfermo, lo transforma. Yo pensaba, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos muestra un ADN diferente. Dice la palabra que el Espíritu Santo, que por el Espíritu Santo nosotros clamamos, Abba Padre. Por el Espíritu Santo nos identifica como hijos de Dios. Podemos sentir que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, transforma ese ADN. Nosotros estábamos condenados para la muerte. Venimos de una herencia pecaminosa a través de Adán, a través de Eva, pero a través de la sangre de Cristo fuimos limpios del pecado y cortamos esa maldición en el nombre de Jesús. Y ese ADN en nuestras vidas es transformado. Es transformado. Y eso es lo que hace Dios, que nos identifiquemos como hijos de Dios. Porque cuando nosotros tenemos el ADN de Cristo, dice en 1 de Pedro 1:16, sed santos, porque yo soy santo. No puede haber pecado. No puede coexistir el bien y el mal.
No puede haber santidad y pecado. Algo está mal, algo está funcionando mal. No estamos entregándonos el 100% a Cristo. Si vos te entregás el 98%, te puedo asegurar que con el 2% te vas al infierno. Tenés que entregarte el 100% a Cristo. Y luego de esos rayos, tuve que pasar por otro tiempo más. Fuimos y dije, bueno, ya terminamos. El médico me dijo, bueno, ahora tenés que tomar 5 años una medicación. Esta medicación tenía algunas cosas que influían en mi cuerpo, dolores de huesos, bueno, lo que Dios me libró y me ayudó a seguir adelante. Pero estas pastillas eran bloqueadoras, diga conmigo bloqueadoras. Eran bloqueadoras de las hormonas. Y pensaba en ese versículo que está en 2 Corintios 6:14 que dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Muchas veces usamos este versículo para cuando una persona se va a casar. Pero, ¿qué comunión tenemos nosotros con los incrédulos? Claro que podemos ir a nuestra familia con un fin, predicarles, evangelizarlos, amigos. Pero no puede haber una unión. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Para que nuestra vida sea fuerte en Cristo, debemos bloquear aquellas cosas que quizás indirectamente nos llevan a errar el camino que Dios ha preparado para nosotros. En esta tarde tenemos que ser sabios y entender que todo pecado a su tiempo puede ser confesado, puede ser entregado a Dios. Habla con Dios. Él es el que te va a librar del pecado. Pero no lo ocultes, no te acostumbres a vivir en pecado. Hay gente que se acostumbra, que sirve a Dios en esa condición. Cuidado, porque si no sentís el peso del pecado, es porque realmente estás muerto espiritualmente. Si no sentimos el peso del pecado, es porque algo anda mal. Porque cada día tenemos que arrepentirnos, ir a la presencia de Dios. Hoy contaba que me pasó algo, como uno se acostumbra a veces aún a mentir sin darse cuenta que está mintiendo. Hoy iba en la camioneta rápido, paro a comprar milanesas, bajo y me estaban escribiendo una chica y me preguntaba cosas. Y digo, ay, ahora te contesto, espera que estoy manejando. No estaba manejando. Y la chica se rió, me dice, yo hago lo mismo. Ay, no, tenés razón, si no estoy manejando. No, perdón, estoy comprando milanesas, le digo. Pero son pequeñas cosas que vamos permitiendo en nuestras vidas. Y Dios dice, sed santo, porque yo soy santo. Amén. Ahora dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda, me gusta esa palabra, de toda maldad. No hay pecado grande para Dios cuando hay arrepentimiento, cuando hay quebrantamiento de corazón. Y no te hablo de estar llorando, te hablo de estar quebrantado, reconociendo que Dios es tu Dios, tu Señor, y pide cosas para tu vida, pero lo pide para que puedas ser bendecido, para que puedas ser feliz, para que puedas alcanzar aquello que Él diseñó desde la eternidad. Isaías 43, versículo 25 dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Aleluya.